Bueno, mis amigos, regresamos aquí al segundo segmento de La Otra Realidad. Conmigo esta noche, una vez más, mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla. Orlando, buenas noches. Buenas noches, Andrew, y como siempre, buenas noches a las personas que te ven y que te oyen. Ya tú sabes, acá con un calorcito de esos sabrosos. Vamos a ver cómo sigue esto, la olla de presión aumentando. Y vamos directamente al grano, a los asuntos que te traen conmigo esta noche a la discusión acá. Bueno, Orlando, lógicamente uno de los temas que ha estado rondando desde que el presidente Trump juramentó el pasado 20 de enero ha sido precisamente las fugas de información. Información de inteligencia, información militar, información directamente, inclusive de ICE y de tantas cosas más. No ha habido siempre el señalamiento de que hay unas fugas de información vitales en el gobierno federal y que pues hasta este momento se han despedido personas, tanto en el Pentágono como en otros departamentos o agencias federales, a algunos señalados como siendo los whistleblowers o los que están dando la información, pero lógicamente a los que están a la cabeza de estos departamentos, incluyendo al secretario de la Defensa de los Estados Unidos, pues ese no los han tocado para absolutamente nada por el momento. Ponnos al día, ¿qué está pasando con esta fuga de información y qué consecuencias podrían haber, Orlando? Pues mira, Andrew, como tú bien sabes, durante los últimos días la prensa se ha enfocado en la fuga de información por parte del secretario de la Defensa, el señor Hegseth, vinculado no solamente a la conversación que él tuvo en este chat llamado Signal, sino también porque en otro chat tenía a su esposa y al hermano de su esposa, donde también allí divulgó información sobre los detalles del ataque en Yemen. Sí. Pero la prensa solamente un día tocó el tema de otro escape de información que está ligado a lo que se conoce como el GSA, que es el General Services Administration, que es la agencia federal que se encarga de la administración de todos estos edificios federales, donde en un archivo dentro de lo que se conoce como Google Drive, alguien, una persona desconocida o un grupo desconocido, transfirió una información completamente confidencial, y dentro de esos archivos que se transfirieron a esta memoria dentro de Google estaban los planos de Casablanca y las mejoras que se le iban a hacer a Casablanca próximamente. Estos planos de Casablanca incluyen todos los lugares donde se almacenan las armas por el servicio secreto, wow, los cuartos de comunicación, los accesos que llegan al elevador que transporta al presidente a su búnker, y otra información muy confidencial de las defensas que tiene Casablanca para defender al presidente. Así que, como tú bien sabes, esta información, yo creo que cualquier gobierno enemigo de Estados Unidos estaría deleitado si pueden tener acceso a este archivo del esquema completo de todos los pisos de Casablanca. Wow, definitivamente. Yo creo que se está exponiendo la información demasiado. Bueno, para añadir un poquito a lo tuyo, ¿no? Para seguir desarrollando todos estos datos que tú nos estás compartiendo. Es importante darnos cuenta que Estados Unidos continuamente, ¿no?, está sufriendo ataques de hackers, ¿no?, de China, de Irán, de Corea del Norte, de Rusia, que sigue haciendo su trabajo, aunque Estados Unidos, el secretario de la Defensa y Trump le hayan dicho, no, bloqueen toda acción que pueda haber ofensiva cibernética contra los rusos porque queremos que haya paz. No, los rusos siguen haciendo lo suyo, allá Juan Bobo que se lo crea. La situación aquí, lógicamente, Orlando, es que hemos tenido la enorme suerte, como mencionaba yo el pasado jueves, ayer, de que estos planes son contra un país como es obviamente Yemen, o de un país como Yemen, meramente contra una organización, un grupo, parte, ¿no?, de Yemen, que son los hutíes, que están allí y que no poseen, ¿no?, este tipo de tecnología o este tipo, digamos, de capacidad de espionaje o de poder robar información. Entrando en este tipo, ¿no?, de comunicaciones de redes sociales, en específico un chat de esta clase, sin estar encriptado, sin tener ningún tipo de seguridad, pues definitivamente lo que demuestra una vez más es que la persona que está a cargo del Departamento de la Defensa no está capacitada, no entiende y no sabe lo que tiene entre manos. Y yo se lo garantizo, es así. Lógicamente supongo que Trump ha pensado 1, 2, 3 veces, pero para no quedar mal, pues ha pensado 1, 2, 3 veces cuántas oportunidades le va a dar a este señor
antes de poner a otro en ese puesto. No me extraña porque ya usted sabe muy bien que en el otro cuatrenio de Trump hubo varios secretarios de la defensa, o sea, hubo varios, sobre 3 cambios de secretarios de la defensa, así que no me extrañaría que esto ocurriese, Orlando. Hay rumores que se piensa remover de su puesto al señor Hegseth, particularmente por lo último que se descubrió, el último escándalo, que yo te envié a ti copia por WhatsApp, donde este caballero tenía en su oficina una computadora que estaba conectada a una conexión de internet comercial que no estaba segura y que en esa computadora tal vez había información confidencial que estaba disponible para cualquier hacker que supiera que esa era la computadora personal del señor Hegseth dentro de su oficina en el Pentágono. También se indicó de que él se comunicaba a través de Signal en esa computadora que, como te dije anteriormente, estaba conectada a un sistema de internet comercial público que no tenía ningún tipo de firewall o por lo menos el firewall que utiliza el Pentágono para evitar la entrada de hackers dentro del Pentágono. Bueno, imagínate, y luego tienes a la jefe de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dígame si no es así, que le roban la cartera teniendo sus agentes de servicio secreto al lado, y le roba la cartera a alguien con una mascarilla que al día de hoy nadie sabe quién fue, esa misma que se sospechaba que colaboraba con los rusos. Pero bueno, no quiero echarle más, como dicen, más leña al fuego, porque se me ponen bobos los tontos. Así que hay que ver más allá lo aparente. Cuando le roben las medias sin quitarle los zapatos, pregúntese por qué fue. Bueno, Orlando, hablando de otras cosas, ya que estamos hablando de inteligencia, tú sabes muy bien que la noticia que ha roto fuerte desde Rusia fue la muerte precisamente de este general ruso, ¿no? Que fue muerto por una explosión de un auto frente al lugar donde él estaba saliendo, de Yaroslav, creo que se llamaba Yaroslav Mokalik, creo que es el apellido de él, Moskalik, creo que es el apellido, y que hasta este momento nadie se ha atribuido ese ataque. Claro que el Kremlin pues sospecha del SBU, ¿no? Los servicios de seguridad ucranianos, pero quiero que tú nos des más información sobre ese caso. Esto te lo he dejado a ti porque creo que hay buenos datos que quiero que compartas con nuestros amigos foristas. Cuéntanos. Hoy en el periódico ruso TASS apareció un reportaje escrito por la señora María Zakharova, que es la ¿cómo te voy a decir? La portavoz principal del Kremlin, que trabaja debajo del señor Sergei Lavrov. Ella indicó de que se está llevando a cabo una investigación y que esperan que producto de esa investigación se conecte a Kiev directamente como responsable de este ataque, porque aparentemente hay un vínculo entre una persona que era de un grupo de inteligencia a favor de Ucrania que trabajaba desde la ciudad de Minsk en Bielorrusia, que aparentemente está asociado directamente con este asesinato de este criminal, de este general llamado el señor el general Mosalik. Sí. A mí lo que me sorprende de este asesinato, donde él falleció debido a una bomba que se puso en su vehículo personal, que era un Golf de la Volkswagen. Lo que me impresiona a mí o lo que me impacta a mí es que hace apenas unos meses atrás, como tú bien sabes, el general Igor Kirillov murió más o menos de la misma forma cuando salía de un edificio de apartamentos y lo estaba esperando una motocicleta que tenía una bomba, donde él perdió la vida. Donde a mí lo que me sorprende es que, conociendo de que las agencias de inteligencia de Ucrania están activas tratando de eliminar todos estos generales que están relacionados a la guerra en Ucrania, que no le tengan mayor seguridad a estos generales, de que ya sería, yo creo que este es el tercero general que asesinan cerca de su casa desde que comenzó esta guerra en Ucrania en el año 2022. También no tenemos que recordar aquel incidente, aquella tentativa de asesinato, donde también volaron un carro en pedazos y resultó ser que la persona que había muerto era la hija de un prominente ruso que estaba predicando naturalmente que terminaran a todos los ucranianos. Así que, como te dije anteriormente, a mí lo que me sorprende es la falta de seguridad por parte del Kremlin para proteger a todos estos generales. Bueno, eso también yo creo que es una gran interrogante, porque definitivamente está en guerra y ha pasado antes, pues lo ha pasado en varias ocasiones.
Así que por alguna razón hay una falla, ¿no?, en ese tipo de vigilancia, en ese tipo de seguridad que se da a los oficiales de alto mando, porque no estamos hablando de gente cualquiera, ¿no? No estamos hablando de un ataque terrorista ahí tirado a ver quién cae, ¿no? Random. Son ataques directamente contra el alto mando ruso. Así que es una pregunta, Orlando, que necesita una contestación y veremos si algún día aparece. Hablando de otras cosas, Orlando, precisamente ya que estamos mencionando, estamos en Asia, vamos a verlo un poquitito más hacia la India, hacia Pakistán, esta noticia que está rompiendo hace ya varios días, el asesinato de todos estos turistas, creo que fueron 26 o 27 turistas, y que en estos momentos, pues una vez más, porque no es nuevo, una vez más, pues existe este conato de posible guerra entre Pakistán y la India. Y ya vimos hace unos años atrás, a principios de este siglo, vimos intercambio, por ejemplo, aéreo, combates aéreos entre aviones de India, de Pakistán, helicópteros, y todo esto lo pudimos ver hace unos años atrás, en la primera década de este siglo. ¿Qué está pasando en estos momentos, Orlando? ¿Y qué cosas, si algunas, se pueden adelantar de lo que pudiera ocurrir? Pues mira, primero tenemos que entender que esto ocurrió en la región de Cachemira, donde esta es una reunión principalmente habitada por musulmanes, donde los habitantes de la India y aquellos habitantes de la India que son hindú son la minoría en ese sector que queda al noroeste de el país de India. Okay, donde desde el siglo pasado han habido escaramuzas entre el ejército de India con el ejército de Pakistán debido a esta disputa que hay en esa región. La disputa en esta región, a diferencia de la disputa territorial con China, es que las disputas territoriales con Pakistán son a tiro limpio, mientras que las disputas territoriales con la India son a palos, a galletas y a puños. En este caso en particular, el martes de esta semana, un grupo armado que se supone que pertenezca al frente de Cachemira, que son alegadamente musulmanes y alegadamente son respaldados por las Fuerzas Armadas de Pakistán, realizaron un acto terrorista donde murieron 26 varones, donde la mayoría de ellos eran de la India y aparentemente hay unos cuantos turistas que eran del Nepal. Esta gente falleció mientras estaban en lo que se conoce como la zona turística del Valle de Basairán. No se mencionó sobre heridos, pero sí se mencionó que otros turistas quedaron aterrorizados porque estuvieron presentes durante este acto terrorista. La gente tiene que entender que esta es una zona turística porque ahí queda el oeste de la cordillera que conocemos como el Himalaya, y ahí es que queda el famoso pico que es llamado K2, que una vez se hizo una película llamada K2, pues ahí donde queda el pico K2, que es la segunda montaña más alta de los Himalayas, donde el Everest queda al este de los Himalayas, pero el K2 queda al oeste. Por lo tanto, hay muchos turistas que se arriesgan a ir a este sector de Cachemira, donde se enfrentan a cada rato los soldados de Pakistán con los soldados de la India. Se arriesgan a ir a ese lugar para que entonces puedan, en su viaje, para ver si pueden subir al pico K2. En estos momentos, después del incidente del martes, durante estos días y durante el día de hoy, el ejército de la India ha intercambiado disparos con el ejército de Pakistán. Anteriormente han habido episodios, como tú bien indicaste, que han disparado contra aviones que se han acercado a la frontera informal, porque hay una frontera informal entre la India y Pakistán, y también se conoce de que han habido intercambios de artillería de vez en cuando en esa zona, en el noroeste de la India. Hay muchas personas que están preguntando, que quieren saber si este grupo que realizó este ataque son musulmanes, porque la mayoría de estos turistas que fallecieron eran de India, de la religión hindú. Así que quieren conocer si esto fue un ataque
porque eran turistas o porque eran miembros de la religión hindú de la India. Hay personas que están pidiendo en estos momentos una contestación militar en contra de Pakistán. Lo que sabemos en estos momentos es que Pakistán cerró su espacio aéreo, así que las líneas aéreas ya no pueden transitar por el espacio aéreo de Pakistán, y se informa que las líneas aéreas de India están perdiendo millones de dólares porque ahora se tienen que desviar, ya no pueden cruzar por encima de Pakistán a sus destinos en países europeos. Bueno, esto se complica y nos trae pues nuevamente otro panorama dantesco en lo que se refiere a la seguridad mundial. Como hemos hablado, hay armas nucleares en estos países, ambos están armados, la situación pues hay siempre que observarla de cerca, no se puede descartar nada. Ambos países pues también tienen apoyo político extranjero. Los rusos siempre han tenido una buena relación con la India, específicamente porque también le venden su petróleo actualmente, evitando las sanciones de Estados Unidos. China tiene una gran relación con Pakistán, pero no creo que China se vaya a meter en un problema militar en estos momentos, aunque tiene muy mala relación con la India. Así que tenemos un ajedrez ahí nuevamente, Orlando, un crucigrama, como en todas partes del mundo, donde tenemos algún tipo de interés cruzado y sobre todo, ¿no?, algún tipo de conflicto de esta índole. Así que vamos a estar pendientes a ver qué nos ocurre en el futuro. Yo me recuerdo, Andrew, cuando tú y yo comenzamos en Radio Isla, que hubo un incidente extremadamente terrorífico. Sí. Creo que fue en Nueva Delhi, donde terroristas de Pakistán entraron en un hotel y mataron a casi todos los turistas que estaban dentro de ese hotel. Creo que eso fue para el año 2005 por ahí. Producto de ese incidente, no se desarrolló una guerra entre esos dos países, así que esperamos que no se desarrolle una guerra regional entre estos dos países que son potencias nucleares en esa parte del mundo. Sí, no. Yo creo que ellos llevan muchos años, ¿no? Desde que se declaró la independencia de la India, se fue el Imperio Británico, se separó a Pakistán por un lado, la India para otro, Sri Lanka para otro lado, ¿no? Y de hecho, Bangladesh para otro lado más, así que lógicamente hubo una división con Biafra también, todo eso era parte de la India, era un territorio enorme. Y ahí tenemos varios países y la mayoría de estos países pues han aceptado la fe musulmana, con excepción de la India, como tú dices, que tiene más de 1.000 millones de personas que siguen el hinduismo y aparte de otros millones el budismo y uno que otro todavía musulmán dentro de la India. Y Orlando, hablando de esta cuestión de territorios, veramente algo adicional a lo que vamos a hablar ahora del Oriente Medio, porque nuevamente hay tanta desinformación corriendo y la gente pues repite las cosas sin saber o tener fundamento sobre lo que es, ¿no?, lo que está pasando, es decir, sin tener la fuente de información correcta. Por ejemplo, todavía sigue surgiendo la idea de que en Ucrania son nazis, pero la gente tiene que entender algo. Yo creo que tú les expliques esto ligeramente, brevemente. En Estados Unidos hay más nazis y neonazis que los que hay en Ucrania. E incluso en Rusia, mastica con las neuronas, en Rusia hay más nazis y neonazis que en Ucrania. Corrígeme, Orlando. Eso es así. Como tú bien sabes, muchos rusos tienen tatuajes de los nazis. Claro. Particularmente el que era dueño de los mercenarios del Wagner Group. Claro que sí. El comandante Utkin tenía su cuerpo lleno de tatuajes nazis. Lo que la gente olvida es que en la década de los años 1920 y los años 1930, en los Estados Unidos existía lo que se conoce como el Bund alemán, donde prácticamente este grupo respaldaba todas las creencias del señor Adolfo Hitler, y ellos eran fieles al señor Adolfo Hitler, donde naturalmente el señor Edgar Hoover, que una vez comenzó la guerra, empezó a perseguirlos, pero habían movimientos nazis de este movimiento, los alemanes del Bund de Estados Unidos, donde ellos llenaban las avenidas marchando con las suásticas nazis y con diferentes emblemas nazis, donde ellos caminaron por la ciudad de Nueva York y caminaron por las avenidas de Washington D.C. y eran cientos y cientos y cientos de adeptos a las creencias
de los nazis, donde también simultáneamente se dice que este movimiento de Adolfo Hitler con respecto a la superioridad blanca, se dice que eso nació en los Estados Unidos con la eugenesia y todo aquello. Con la eugenesia. Sí, señor. Así que se cree que varios autores han escrito de que ese comportamiento, ¿verdad?, de la raza superior y de que había que eliminar a todo ser inferior en Alemania, nació de Estados Unidos. Y yo me recuerdo que yo te preparé a ti una conferencia hace muchos años atrás donde tú tocaste el tema de la eugenesia en Estados Unidos, que estaba impulsada por este caballero que ahora no me recuerdo el nombre, de esta familia bien rica. Si tú me puedes recordar el nombre del caballero que donó las tierras para las Naciones Unidas. Sí, Rockefeller. Claro. Donde Rockefeller impulsaba y financiaba este tipo de movimientos, donde en aquel entonces, si tú tenías un hijo autista o un hijo hiperactivo, había un doctor que se paseaba por diferentes estados de Estados Unidos para hacerle lobotomía. Una puya, una punta por uno de los ojos. Una lobotomía. Para entonces calmarlo, lo que se conoce como una lobotomía. Así es. Okay, también hubo un movimiento donde una decisión de la Corte Suprema de 8-1, más o menos para el año 1927, si recuerdo bien, la Corte Suprema de los Estados Unidos, no la Corte Suprema de un estado. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió que todo estado tenía el derecho de quitarle, de esterilizar a toda persona que el estado considere que podría procrear un ser humano con defectos. Así que naturalmente esos son, como te diría yo, las primeras piedras de la estructura que Adolfo Hitler después en el año 1933 adoptó dentro de su movimiento nazi. Sí, estaba este movimiento de eugenesia y de purificación de la raza, estaba en Gran Bretaña, los británicos, los estadounidenses, muchos de estos grandes filósofos de la ciencia y autores que conocemos actualmente, británicos y estadounidenses, de parte del siglo XIX y siglo XX, eran parte de este movimiento. De hecho, el Mufti, que es como se llamaba al jefe religioso de Jerusalén, se carteaba y visitó a Adolf Hitler precisamente antes de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho Elon Musk, usted lo ha visto haciendo su saludo por aquello de que no se ponga bobo. Todas estas cosas surgen. Hemos visto movimientos nazis no solamente en Gran Bretaña, en la actualidad, sí lo hemos visto en Estados Unidos. Hace unas semanas atrás estuvieron marchando con sus armas, usted no ve noticias. Luego vimos entonces guetos negros que se han estado armando y preparando para enfrentar a estos grupos que marchan frente a su comunidad armados con rifles, que la policía dice que están en el derecho de marchar con sus M4, sus AR-15, lo que quieran, frente a la comunidad negra con la suástica. Así que, mi amigo, no hablemos bobería. Ese es el mundo. Y si hacemos memoria, vamos a Argentina y va a usted preguntarse por qué toda esta gente bajó a Argentina, por qué lo sacó la Iglesia Católica para Argentina. Porque en Argentina había un movimiento enorme de nazis. Y había, si usted busque, haga el search para que caiga en tiempo. Argentina siempre fue refugio de los nazis y había un movimiento político enorme. Habían grandes convenciones con miles y miles de personas que seguían, obviamente, el movimiento nazi. Así que ellos están en todas partes. Si usted cree que es en Ucrania, no sabe de lo que habla. Están en todas partes, en el gobierno nuestro y en los gobiernos que usted ni siquiera se imagina. Claro, y la gente tiene que recordar que el Papa Pío XII fue el que facilitó que los alemanes de la Alemania nazi pudieran obtener sus papeles y sus pasaportes para ir a Argentina. Así que la Iglesia Católica del Vaticano de aquel entonces, bajo el Papa Pío XII, le facilitó la salida de todos estos nazis hacia Sudamérica. Así que yo supongo que el doctor Mengele aprovechó tal vez los papeles o documentos que emitió el Vaticano en aquel entonces para escapar entonces a Sudamérica. De hecho, recordamos muy bien, y aquí lo hemos hablado, que inclusive Hezbollah en el Líbano tiene el mismo saludo que tenían los nazis. ¿Por qué? Porque hubo una gran relación, y para que muchos estén históricamente relacionados, hubo cientos de miles de árabes
que incluían desde gente del Líbano, Palestina, de todas partes, que pelearon en las tropas alemanas, no solamente en el African Corps, sino en Europa. Así que esto es parte de la historia, como hubo también decenas de miles de ucranianos, como hubo de todo. O sea, hubo gente, inclusive hasta coreanos, japoneses, chinos, todos pelearon en el ejército nazi. ¿No lo sabía? Pues sí, así era la vida. Era otra cosa, no es lo que usted se cree, que usted cree que Alemania tenía tanta población como para poder pelear en todas partes con cientos de miles de hombres y unidades. Hombre, no, los traía de todos esos países. Y ahí quedó el vestigio de todo esto y todavía está por ahí. Orlando, ¿algo más? Bueno, tienes que añadir a eso que los récords históricos indican de que soldados americanos y pilotos americanos pelearon con Adolfo Hitler en contra de países europeos. No es fácil. El último tema de esta noche yo creo que debe ser el dinero que se está facilitando el Oriente en armas al Medio Oriente de la otra administración de Donald Trump. Dinos por ahí, Orlando, eso es una mina de oro y la cantidad de dinero que hay es enorme. Cuéntanos. Pues mira, como tú sabes, Andrew, hemos estado acostumbrados a los billones de dólares que le da Estados Unidos o que aprueba Estados Unidos para la compra de armas de Israel desde hace años atrás, y naturalmente todo el armamento que se le ha vendido a Israel durante esta campaña en contra de los palestinos de la Franja de Gaza. Ahora surge una información durante esta semana de que el presidente Donald Trump está en negociaciones para finalizar la aprobación de una venta de $100 millones para Arabia Saudita. Esta venta de $100 millones había sido iniciada por el presidente Biden, pero habían condiciones no favorables, por lo tanto no se pudo realizar durante la administración del presidente Biden, debido a que habían diferentes requisitos, como por ejemplo que Arabia Saudita estaba demandando, ¿verdad?, o exigía de que Israel reconociera un Estado palestino. Aparentemente en estas nuevas negociaciones que se están haciendo, eso no va a estar sobre la mesa. Así que se dice que se le va a proveer a Arabia Saudita la autorización para que pueda comprar 100 billones de dólares en armamento a los Estados Unidos, donde 100 billones son 100.000 millones de dólares para armamento para las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita. Esto salió publicado hoy en el periódico Times of Israel, que se publica en la capital de Israel. No hay una reacción por parte del gobierno de Israel de qué implicaciones puede tener o qué peligro puede representar toda esta venta de armamento a Arabia Saudita, que había estado paralizada bajo la administración de el señor Biden, debido a que también los israelitas tenían algunas preocupaciones de todo este armamento que se le iba a proveer a Arabia Saudita, que como naturalmente tú sabes que todavía no hay un tratado de paz oficialmente firmado entre Israel y Arabia Saudita. Hay un acuerdo de paz indirecto, pero no hay un acuerdo de paz directo entre Arabia Saudita y el pueblo de Israel. Así que se supone, según lo que dicen las diferentes noticias, incluyendo Times of Israel, que cuando el señor Donald Trump viaje ahora en mayo para visitar al príncipe Salman, que entonces se firme el documento donde se autoriza y se oficializa la venta de $100.000 millones en armamento para Arabia Saudita. Claro, y que todo esto frenó precisamente, si hacemos memoria, con el ataque que hubo en la Franja de Gaza, obviamente, de las fuerzas de Hamas contra Israel, y ahí se frenó todo eso que estaba en proceso de llegarse a un acuerdo. Orlando, hemos llegado al final. ¿Dónde, cuándo y cómo te pueden conseguir nuestros amigos allá en tu canal de YouTube? Lo pueden ver en mi canal de YouTube llamado Orlando Plus Podcast, donde frecuentemente todos los días o cada 2 días publico un resumen noticioso de lo que está pasando en el planeta. Muy bien, Orlando. Pues gracias, hermano. Refréscate. Dice que viene mucha agua. Aquí la temperatura ahora mismo, según
termómetro está en 94. Sí, aquí yo estoy más o menos igual y ahora la humedad está aumentando, viene mucha lluvia este fin de semana, así que mi amigo, a guarecerse. Gracias, Orlando. Una vez más, hablamos en la semana y te espero el próximo viernes. Buenas noches, Andrew, buenas noches a las personas que te ven y que te oyen. Claro que sí. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Pla, como siempre, colaborando con nosotros y poniendo su punto de vista, ¿no? Y compartiendo datos con ustedes. Hago la aclaración por aquello de, usted no tiene que pensar como Orlando, ni tener las mismas posiciones que Orlando tiene. No tiene que opinar como yo tampoco, ni creer lo que yo diga. Meramente verifica los datos y llega a sus propias conclusiones. Es tan simple como eso. No es cuestión de estar a favor de uno, en contra de otro. Es cuestión de tomar conciencia y darse cuenta de lo que la humanidad realmente representa para todos nosotros, ¿no? Somos ese pueblo. No somos pueblos regados, gente regada sobre la faz de la tierra, somos más que eso. La humanidad es mucho más que eso. Así que el día que podamos quitarnos las gringolas y poderlo ver en esa amplitud, ese es el día que realmente vamos a tener conciencia planetaria y vamos a ser un pueblo, un solo pueblo. Así que gracias a ustedes. Les recuerdo que estamos este domingo, una vez más, allá en Ponce, en Estudio 58 a las 6 de la tarde, en la calle Sol, número 58 en Ponce, llueve, relampaguee, lo que sea, vamos a estar allí con nuestra presentación audiovisual Puerto Rico X-File, los archivos secretos y ocultos de Puerto Rico. Teléfono contacto, ahora o nunca, 787-579-8600. Apunta, 579-8600. Allá los veo en Ponce. Un abrazo a todos. Compartan este video, le dan un like, no se te va a caer el dedo. Así apoyas a que esto se pueda distribuir, ¿no? El contenido a través de los algoritmos en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, a esos hermanos que también nos conectan por allá. Gracias como siempre por el apoyo y te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra, despierta durmiente. Las cosas pasan y reaccionamos casi siempre tarde. Buenas noches.